Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Alejandra y en esta ocasión hablaré un poco acerca de dónde y qué actividades hacía dentro de mis prácticas de psicología clínica. Yo me encontraba en la institución Cruz Roja Mexicana, Delegación Guadalajara, que esta se encuentra en zona centro. Para ser un poquito más específica, se encuentra en la calle San Felipe, número 7. Un poquito de lo que era a su alrededor. Enfrente de la institución se encuentra el Parque Morelos, que a su vez metros más adelante se encuentra la estación Alameda del Macrobús. Dentro de esta institución, el área de psicología o el departamento de psicología se encarga de 3 áreas, en las cuales dentro de las 3 estuve trabajando y estuve realizando mis prácticas, y explicaré cada una de ellas. La primera son las asesorías psicológicas. Estas se llevan en consultorio externo del área de especialidades y estas son proporcionadas para cualquier persona. Puede ser jóvenes, niños, adultos, hombres, mujeres, cualquiera, que incluso pueden ser trabajadores, colaboradores, practicantes o prestadores de servicio social que se encuentran dentro de la institución, así como personal externo que va y busca los servicios de asesorías psicológicas. Dentro de estas se nos asignan a pacientes en nuestros horarios que concuerden y que puedan ser útiles tanto para nosotros como psicólogos como para los que van y buscan asesoría. Y estas asesorías se llevan semanalmente, en donde concuerdan con un horario en específico. Esto porque como solamente es un consultorio y somos varios psicólogos, se nos acomoda un horario y siempre se sigue el mismo horario para no tener dificultades en el acomodo de los pacientes. Dentro de esta área, las asesorías se llevan a partir de 40 minutos, una hora, y como ya lo mencioné, a los pacientes se lleva una hora semanal. En mi caso, yo solamente en todo este tiempo tuve 4 pacientes, las cuales fueron 4 pacientes mujeres. 2 de ellas eran colaboradoras de Cruz Roja, haciendo sus prácticas y haciendo su servicio social, y las otras 2 restantes eran externas al lugar. La siguiente área que nosotros manejamos es el acompañamiento emocional. Esta se brindaba más en el área de urgencias, que nuestra función era ir en una rotación de cada 10-20 minutos al área de urgencias para revisar qué pacientes se encontraban dentro de esa área, y a partir de ahí lo primero que teníamos que hacer era buscar los pronósticos, así se les llamaba las hojas donde venían todos los datos de identificación del paciente, el diagnóstico, qué se le recetó o qué se le dio en ese momento por parte de enfermería, área médica, cuál es el plan de trabajo de ellos, etcétera. Lo que a nosotros nos interesa de ahí es la parte de los datos personales del paciente, el motivo de ingreso, y a partir nosotros lo subíamos a un grupo de WhatsApp en donde también agregábamos cómo observábamos al paciente y el plan de trabajo que íbamos a hacer con el paciente. Con cada uno de ellos el plan de trabajo era diferente, pero normalmente las cosas que se hacían eran en hacer presentación del departamento, ofrecer nuestros servicios y dar justamente este acompañamiento emocional en caso de ser necesario. ¿Por qué? Porque muchas veces los pacientes que entraban a esa área eran pacientes que, por ejemplo, algunos de los un poquito más graves, en donde más participábamos nosotros, eran los RS. ¿Qué significa RS? Riesgo suicida, que eran pacientes que ingresaban porque venían de hacerse ciertas autolesiones, o que se querían aventar, o que incluso se llegaron a, no sé, a aventar de algún edificio o de alguna casa, o que tuvieron un intento suicida, pero este no se logró. Entonces a partir de ahí es cuando nosotros hacemos este acompañamiento con el paciente para contener en ese momento lo que está sucediendo, y a partir de ahí poder ofrecer nuestros servicios para continuar con este proceso psicológico dentro de las asesorías ya mencionadas. En casos no tan graves, solamente era un acompañamiento como para saber las redes de apoyo, quién se encontraba ahí, el por qué había sucedido el problema, si necesitaban a lo mejor alguna ayuda, porque de repente llegábamos nosotros y al presentarnos, que veían que éramos del área de psicología, de ahí sacaban como otras cuestiones externas a lo que les había pasado, pero eso funcionaba un poquito para continuar con, pues, hacer como este rapport con esa persona, y a partir de ahí volverlos a derivar al área a las asesorías psicológicas. Y por tercera actividad que nosotros hacíamos era la intervención en crisis. Normalmente estas no solían suceder tan seguido, pero sí pasaban. Estas pueden suceder en el área de urgencias con los pacientes que han tenido algún accidente y que a lo mejor no saben dónde están o no saben qué les pasó, o están como en shock de lo que les sucedió.
Entonces nosotros vamos e intervenimos con la crisis que ellos están teniendo en ese momento o con los familiares de los pacientes, porque a veces cuando eran como accidentes automovilísticos o que el pacientito se encontraba muy mal de estado de salud, que no tenían un pronóstico favorable, existía esta parte de los familiares que se encontraban en una crisis debido a que a lo mejor apenas les habían avisado o no les avisaron cómo era o están exageradamente preocupados por sus familiares y se hacía esta contención con esos familiares y se tenían siempre a pacientes y a familiares vigilados de su estado de ánimo, de sus conductas, de cómo se comportaban, por si seguía o se daba o de nuevo una recaída o por primera vez una recaída en esta, bueno, o una caída en esta crisis, en esta, pues en este suceso trágico para ellos, nosotros volvíamos a intervenir. También entraba mucho en la parte cuando se le daba pronóstico a un familiar en donde se les decía que posiblemente el paciente podía fallecer o que había fallecido. También nosotros acompañábamos a un médico y después de que él daba la noticia, nosotros hacíamos contención en caso necesario. Después de estas 3 áreas, dentro de mi experiencia personal, realmente es un área que a mí me gustó mucho, es un área que me enriqueció demasiado en muchas cosas que a lo mejor yo ni siquiera sabía, otras que conocía más o menos. Me dio mucho conocimiento en el área hospitalaria, que es un área que a mí sí me gusta mucho. Me dio una experiencia muy grande en muchas situaciones, ya que hacíamos diferentes actividades y teníamos mucha convivencia con diferentes áreas, como área médica, área de enfermería, o trabajo social, u otras áreas, y de ellas también podíamos aprender. Desarrollé obviamente habilidades clínicas, porque a final de cuentas, como tenía estos 4 pacientes, pues eran básicamente como 4 horas a la semana de yo poder desarrollar estas habilidades en consultorio con mis pacientes. Entonces cada semana eso me ayudaba y me enriquecía mucho más de conocimientos. También el apoyo entre compañeros era muy gratificante porque entre todos nos ayudábamos y el aprendizaje teórico y práctico siempre estuvo presente porque si no estábamos ocupados en área de urgencias o en otras áreas, nosotros mismos en área donde estábamos, en el consultorio que nosotros siempre nos encontrábamos, hacíamos ciertas actividades para aprender o de otros enfoques o lo que otros les platicaban sus maestros y así siempre estábamos enriquecidos de todas las áreas y de todos los enfoques porque no solamente hay cognitivos, sino hay sistémicos, psicoanalistas y hay gestales. Entonces fue una experiencia muy muy grande para mí, fue un lugar que me gustó mucho, que volvería a repetir y pues es todo de mi parte.